Buenos días. ¿Cómo están, familia? Bien, me alegra mucho. Bueno, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo primero que hicimos esta mañana y que no responda doña Gladys? Hablar con Dios. Gracias, doña Gladys. Bien, hablar con Dios. ¿Qué más? Dar gracias. ¿Nadie abrió los ojos? ¿Nadie se destapó? ¿Se cepilló los dientes? ¿Cierto? Pero lo que dicen es verdad. La palabra, dar gracias. Y quiero que empecemos el tiempo de reunión, de congregación, de la misma manera, con la palabra. Y quiero que veamos en pantalla una pequeña porción que nos comparte el apóstol Pablo en la carta de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y me gusta la parte 1. ¿Pero por qué? Porque la mayoría estamos en la segunda parte. Ay, tan chévere que te bendijeron con un trabajo. Oye, qué bendición que te dieron un mercado. Oye, qué rico como el Señor te ha respaldado. Pero en la primera parte, cuando el miembro está padeciendo, la situación cambia. Y no sucede eso con el cuerpo. Si nos machucamos, la mano reacciona como parte de ese miembro. La lengua y la boca reaccionan porque lo primero que uno hace es cubrirse para no decir: Señor, gracias por el machucón. No pasa eso. Y el cuerpo completo se pone en unidad para dolerse con ese miembro. ¿Sí? La mayor recarga se va para la otra extremidad. Un ejemplo, si fue mi mano izquierda, entonces la mano derecha toma la mayor potestad, hacer la mayor fuerza. Y como miembros de este cuerpo de Cristo, hacemos lo mismo. La salud de la mamita del pastor había venido en un tiempo bastante delicado. Falleció esta semana y el pastor es un miembro de la iglesia. El pastor es un hermano. Y como hermano, como miembro, nos dolemos con él. Y es una gran bendición que él hoy esté recibiendo, porque está descansando en el Señor. No porque se haya ido, porque haya partido con el Señor. No, está tomando un reposo con el Señor, recibiendo. Y quería que empezáramos de esta manera, porque todos somos miembros de este cuerpo. Y no solamente estamos para las bendiciones, estamos para las dolencias también. Cada uno de nosotros, en algún momento, cualquier circunstancia puede llegar a tocar a nuestras vidas, y aquí estaremos para dolernos todos, para tendernos la mano y para hacer apoyo, como sucedió con el machucón. Vamos a orar y vamos a dar inicio. Bueno, Freddy, ¿me ayudas con la oración, por favor? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido disfrutar en tu presencia y aún más con tu palabra. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas a todos en unidad con el pastor en un momento difícil, pero tú sabes, Señor, tú eres el consuelo, tú eres la fortaleza que necesitamos a diario para poder afrontar cualquier tipo de circunstancia. Tú eres ese aliciente que a través de tu palabra recibimos cuando tú abrimos, cuando leemos y cuando ponemos en práctica lo que leemos, cuando reflexionamos en ella y podemos ser guiados por tu Espíritu Santo para poder tomar decisiones acertadas y poder caminar junto a ti, tomados de la mano y guiados en todo momento, Señor. Gracias por esta palabra que tienes preparada para el día de hoy, que tú seas guiándonos a través de tu Espíritu Santo para poder poner
Gracias, Freddy. Bueno, como preámbulo al tema que vamos a estudiar hoy, que el Señor nos permite compartir, quiero que veamos cómo el Señor nos habla de distintas maneras a través de su Escritura. No sé cuántos han escuchado la palabra parábola, y era la manera como el Señor Jesús tenía para enseñar, no solamente al pueblo de Israel, sino inclusive también a sus discípulos. Y la palabra, la Escritura, también está llena de contenidos que nos hacen más sencilla su comprensión. Y el Señor utiliza analogías. Hay una analogía en particular que a mí me gusta de la iglesia, y es un hospital. Y al hospital van los enfermos, y a la iglesia acuden aquellos que también están enfermos, pero el espíritu. Y en el estudio que vamos a ver hay diversas analogías, y hay una en particular que a mí me llamaba la atención porque es utilizada en diversos ámbitos de la vida y de nuestra vida cotidiana como seres humanos y como creyentes. Para los que han practicado algún deporte, han estado en las fuerzas militares, han estado en un colegio de índole militar, si se puede decir de una manera u otra, conocen acerca de las disciplinas, ¿sí? Y resulta que nosotros como creyentes también tenemos disciplinas que desarrollamos o facultades que necesitamos dentro de las mismas, y hay una facultad que me gusta bastante y que a veces nos cuesta como creyentes, y es la resistencia. ¿Cuánto resistimos? Se puede determinar la resistencia como la capacidad de carga que uno pueda soportar. Un ejemplo, ¿sí? Y el escritor en la palabra nos lleva a un tipo distinto de resistencias, o cómo nosotros estamos resistiendo. Bíblicamente, o como lo pude ver en la palabra, hay dos maneras de resistir, o negativa o positivamente. La negativa, cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. Esto conlleva a desobedecer, nos lleva a pecar porque nos estamos resistiendo a lo que el Señor está determinando en su palabra. Y conocemos ejemplos en la Escritura de aquellos que se resistieron a la voluntad de Dios. Faraón, no le sirvieron 10 plagas y se resistió. Moisés, Abraham, Usa. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Usa? Sí, después les digo quién es Usa. Y resistencia positiva. Se puede decir que es lo contrario a la resistencia negativa. Sí, es lo más sencillo, lo más lógico. O que es hacer la voluntad de Dios. Y también está bien expresado. Pero no solamente se puede quedar en esto la resistencia positiva, porque ella tiene una facultad incluida en ella. Y es que permite a que nosotros como creyentes podamos tener la certeza, la confianza y la permanencia en Él, en el que nos brinda la resistencia. Para entender su voluntad, porque es la voluntad de Dios, ella misma nos lleva a encontrar la salida a diferentes circunstancias en donde tenemos que resistir. Y la palabra también nos enseña acerca de hombres que resistieron. José, el hijo de Jacob, lo arrinconaron, lo mandaron a la cama, y le dijo la esposa de Potifar: hágale que si es para eso. Y él resistió porque él quería obedecer la voluntad de Dios, y no le importó dejar su ropa y salió corriendo. Jacob resistió 7 años y 1 semana, dice la Escritura, para poderse casar con la esposa de la cual él se enamoró a primera vista. ¿Y por qué no fueron 7 años? Porque le cambiaron la novia. Y tras del hecho le tocó trabajar otros 7 años para poder cumplir con su deuda. Y tuvo que resistir. Y fue una resistencia positiva. Moisés también resistió.
negativa y positivamente. Negativa, porque hizo lo que Dios no le había dicho con una peña. Y a causa de eso, no pudo entrar a la tierra prometida. Y no la peña de Jonathan o de Maritza, no, a una peña, una piedra. ¿Sí? A causa de eso, pero resistió 40 años en el desierto para poder ver la tierra prometida. Y Abraham también. ¿Y cómo así? Abraham también tuvo resistencia positiva y negativa, sí, porque en la negativa encontramos a un niño llamado Ismael, y en una positiva a otro niño llamado Isaac. También esperó después de que recibió una corrección por parte del Señor. Y así podemos encontrar en la palabra diversas personas, personajes influyentes en la Escritura que nos pueden hablar de resistencia tanto negativa como positiva. Pero hay uno en particular que es el precedente para cada uno de nosotros. Jesús. Jesús tuvo resistencia positiva. 40 días, 40 noches pasó en el desierto. Y el diablo lo tentó y resistió. Permaneció en la voluntad del Padre, y no solamente eso, le respondió con palabra al diablo y no se dio ante las tentaciones y las insinuaciones del diablo. La resistencia es una particularidad y una cualidad bastante necesaria e influyente en nuestra vida como creyentes, en la vida deportiva de la misma manera, en la vida militar. Y es una porque se necesitan varias. El apóstol Pablo le dice a su discípulo amado, a Timoteo, en su carta, en la segunda carta, en el capítulo 4 al 7, y se los voy a decir parafraseado, porque es la culminación de la carrera de Pablo. Y él les dice: Timoteo, he terminado, he permanecido en la fe, he resistido, he corrido la buena batalla. Y si Pablo lo tenía claro y se lo estaba enseñando a su discípulo, de la misma manera ocurre con nosotros como creyentes. Y esto me generó como varias preguntas y me confrontó. De manera aplicativa o natural, ¿qué mira un atleta? ¿Cuál es la motivación de un atleta o de un militar o de alguien que está ejerciendo una disciplina y tiene cierta resistencia? ¿Qué motivaba a Jesús? ¿Qué estaba viendo Jesús cuando miraban que no era correspondida a su predicación? ¿Y qué estamos mirando nosotros como creyentes? ¿Qué nos motiva a nosotros en nuestra vida como creyente? Y el escritor de esta carta, con una analogía, nos enseña y nos responde varias de estas preguntas, inclusive nos deja otras y nos ministra. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo del 1 al 11. Freddy, ¿me ayudas, por favor? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Freddy. Y quiero que veamos el título que va a estar en pantalla y la imagen. Veamos a Jesucristo. Es el tema de hoy. Y en alguna de sus Biblias dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando vemos el escritor que nos indica en el versículo 1, por tanto, nos está diciendo algo ya había pasado, algo había ocurrido. Y en este versículo, en el versículo 1 nos dice, por tanto no nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor hace una analogía acerca de una carrera, ¿sí? Y dentro de la analogía está diciendo, hay una nube de testigos, por tanto, previo a ello. Los testigos son aquellos de los que habla Hebreos en el capítulo 11, los héroes de la fe. Y era el conocimiento que tenía el pueblo de Israel acerca de aquellos testigos que habían evidenciado el cumplimiento de la palabra en Cristo. Y el escritor nos lleva, y aunque nosotros no lo creamos o no lo veamos, cuando ingresamos por fe al Señor, cuando creemos en Cristo, empezamos una carrera y empezamos también de igual manera a ser visibles. Vemos que hay espectadores. Porque si nos basamos, si vemos la gran nube de testigos, teniendo presente el capítulo anterior, a mí no me ve Abraham. A mí no me ven los judíos que estuvieron con Cristo. Entonces, ¿cuál es la nube de testigos que me ve a mí? ¿Cuáles son aquellos espectadores? ¿O cuáles son esos ojos a los cuales ahora yo soy visible? Y son todas las personas que están a nuestro alrededor. Hay un dicho que dice que tal vez, la única Biblia que ve a tu vecino vas a ser tú. Porque no va a leer la palabra. Y entonces, ¿no sería un testigo el vecino? Porque el escritor habla acerca de la nube de testigos. Porque van a estar pendientes de nosotros como creyentes, de la vida de cada uno de ustedes como creyentes, porque ha empezado la carrera. Y lastimosamente, esa vista no va a estar para bien. En algunos casos, oye, qué alegría que hayas ingresado a esa religión. Muchos dicen así. Usted ya se pasó a otra religión y luego usted no era que no creía. No hay aportes positivos. Y por lo general es nuestra familia la que hace eso. Es la familia quien está al pendiente de cada suceso. En la parte B
después de que hice testigos, dice el escritor que se despoje, despojémonos, se está incluyendo. ¿De qué? De todo peso y de todo pecado que estamos cargando en esta carrera, que no es de utilidad. Todavía tenemos pecados que estamos llevando en la mochila en nuestro caminar con el Señor. El escritor nos invita a que lo dejemos a un lado, a que lo despojemos, para que podamos correr la carrera y teniendo presente algo muy especial. Nosotros somos creyentes y no estamos exentos de pecado. Dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Nuevas son las misericordias del Señor todos los días, porque todos los días podemos acudir a Él en arrepentimiento y fe, a confesar nuestros pecados. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, dice que el que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso, porque no hay nadie sin pecado. Nadie. Yo no. Si hay alguno acá, nos puede dar la fórmula. Pero el escritor nos lleva y nos invita realmente a que ya, entreguémosle esta carga al Señor. Despojémonos de ella y corramos con paciencia, en una paciencia pasiva. La paciencia pasiva es la que, si yo voy a dejar que el Señor obre, estoy esperando, y no es la paciencia que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos invita a que nuestra paciencia sea con dominio propio, a correr tranquilamente, sin impacientarnos, sin alterarnos. ¿Y por qué lo hace? Porque Jesús lo hizo. Y tal como lo hizo Jesús, también lo hicieron los apóstoles. En Hechos 20:24 nos dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tenía estimado que había una carrera y la hacía con gozo. Y nosotros también tenemos una carrera. Y el escritor de Hebreos de la carta nos dice en el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, ¿sí?, el autor y consumador de la fe. Veamos a Jesucristo, veamos a Jesús. Empezamos la carrera, pero la única manera de arrancar es viendo a Cristo. Cuando vemos a Jesús, ¿qué imagen tenemos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Yo divagué dentro de las imágenes de Google, algo que realmente representara cuando vemos a Jesús. Y siempre me llevaba a una cruz. Siempre. Hoy van a hacer un ejercicio. Espero y anhelaría que lo hicieran en casa. Van a tomar su dedo índice, derecho o izquierdo, el que quieran, y lo van a poner a la distancia de su nariz. Y van a mirar el dedo. Y van a percibir cómo el resto del entorno se distorsiona, pero el dedo permanece definido. Ahí está la cruz, puestos los ojos en Él, viéndolo. Lo demás puede estar distorsionado, pueden haber circunstancias muy difíciles, pero cuando vemos a Jesús, la carrera cambia. ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué dice el versículo 2? La cual Él por gozo, ¿sí?, lo que había puesto delante de Él, lo sufrió. Sufrió la cruz, el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la derecha del Padre.
Y me gusta lo que dice previo a ello. Es el autor y el consumador. En griego la palabra consumador es completo. Yo no sé quién ha estado en una competencia que el que la hizo, la completó y yo ya gané. Cristo lo hizo. Jesús fue el autor y consumador de la fe necesaria para nuestra carrera. Y la hizo para que nosotros pudiéramos correrla. Y no solos. No es, mijito, aquí está el inicio y arranque. No, venga a ver que vamos a correr los dos. Porque yo ya la hice. Y no me importó ver la cruz. No me importó que mi pueblo me menospreciara. Jesús siempre deja el estándar muy alto, absolutamente, en nuestras vidas. Si me dan en una mejilla, debo poner la otra. Si tú miraste a la mujer con codicia, ya adulteraste, aunque no haya ocurrido un hecho. Y lo mismo sucede en la carrera. En la carrera el Señor nos lleva a que nosotros corramos, aun cuando no estemos en la cruz, porque Él ya lo estuvo. Cuando vemos a Jesús en nuestra carrera como creyentes, vean, nosotros podemos continuar. Podemos ser ejemplos para aquellos que tal vez han estado fatigados. Podemos servir y dar testimonio a esos testigos que en el versículo 1 están con los ojos puestos en cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento estuvieron al frente de un tablero, exponiendo, y todo un salón pendiente de qué era lo que decían. A nuestro alrededor, muchas personas están pendientes de nuestro proceder y de nuestro actuar. ¿Cómo está nuestra manera de actuar frente a aquellos testigos que están en nuestro entorno? ¿Ellos ven que con paciencia estamos corriendo o que nos desesperamos? Hay un talón de Aquiles que todos como creyentes tenemos, y ese es el pecado que nos asedia. Y debemos tener presente ese talón de Aquiles para que no nos haga caer. Van a venir momentos de fatiga, como en toda carrera, en donde va a ser necesaria la resistencia. Solamente por fe vamos a poder correr. Y Jesús nos anima a que lo hagamos. En el versículo 3, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el escritor acerca del que ya corrió? Consideremos aquel que sufrió tal contradicción. Contradicción también quiere decir ataques, vituperancias o falsos testimonios, oposición. ¿De quién? De pecadores. ¿Contra quién? Contra Él. ¿Saben? Jesús vivió eso. Cuando Él predicó en la sinagoga de su pueblo, lo fueron a botar por un risco, por una peña, porque Él declaró que la palabra en Isaías se había cumplido en Él, que Él era el que venía a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a perdonar pecados, diciéndolo parafraseadamente. Y Jesús lo vivió no solamente con el pueblo, lo vivió con sus discípulos. Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron cuando lo fueron a capturar. Y nosotros lo hicimos de la misma manera cuando no creemos en Él. Cuando dejamos que nuestra fe mengüe. No hemos recibido, como dice el versículo 4, resistencia hasta la sangre. Jesús la
derramó absolutamente toda. No sé si algunos los han golpeado por compartir el Evangelio. ¿Y por qué hablo de golpear? Porque pudo haber sangre. Jesús derramó toda su sangre porque hizo efectivo el Evangelio. Eso no ocurre aquí en este país. Gracias a Dios, tenemos libertad de predicar nuestra fe. Y a Jesús muchas veces lo quisieron matar por enseñarla, por predicar la fe, por llevar la vida a aquellas personas que estaban muertas, como nosotros lo estuvimos. ¿Qué nos dice Efesios 2 en el versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él sí derramó su sangre y nos anima a que no dejemos eso a un lado. Nos está exhortando, como dice en el versículo 5, para que no menospreciemos cuando Él nos disciplina, para que no menospreciemos cuando Él nos corrige por medio de su palabra, para que podamos soportar y aferrarnos entendiendo algo. Cuando el Padre nos corrige, cuando el Padre nos disciplina, dice el versículo 6, ama, ¿pero a quién? Al que está disciplinando, porque lo ha recibido como hijo. Y el Señor nos ama, y como nos ama, nos corrige y nos disciplina. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a la disciplina del Señor? No sé si tal vez alguno de ustedes todavía los discipline sus papás. Porque si eso ocurre todavía y les preguntáramos a ellos si es porque desean un mal, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué un papá disciplina a su hijo? Porque lo ama. Porque quiere enseñarle algo. Porque quiere formar algo en su vida. Y también porque hizo algo malo. Y debe haber una corrección. Cuando nosotros vemos que Jesús tomó toda la disciplina, toda la corrección a causa de nuestro pecado, cuando vemos a Jesús, la disciplina se hace más tranquila. Podemos tener aún gozo en medio de ella. Y de pequeños recibimos distintas enseñanzas de esas disciplinas. ¿Sí? Dice el versículo 7, ¿sí? Que soportemos la disciplina porque nos tratan como hijos, ¿sí? Y si no nos disciplinaran es porque el Padre no nos vería como hijos, de una u otra manera diciéndolo. Y complementa diciéndolo en el 8 y en el versículo 9. Si nuestros padres que son terrenales nos disciplinan porque nos aman, nuestro Padre Celestial nos disciplina no por, sino para santificarnos, porque nos apartó por medio de Jesucristo para salvación. Dios siempre tiene un bien con cada una de las medidas que Él toma para con nosotros. Y cuando vemos a Jesús, podemos tener tranquilidad de que esa disciplina que Dios pone en nosotros es por un bien mayor. Vean, a nadie le gusta la disciplina. Si yo le pregunto a mi hijo que si le gusta que lo discipline, él va a decir que no.
A mí no me gustaba la disciplina. Pero el Señor nos enseña que son necesarias. Y son necesarias porque podemos ver a Jesús aún aceptando las disciplinas que no le correspondían a Él, que eran injustas. Pero Él las aceptó para llevarnos a nosotros en salvación. Su humildad, su mansedumbre, cambia completamente la perspectiva de cómo nosotros veamos esta carrera. Va a venir un tiempo nuevo, el tiempo en donde vamos a poder recordar esa disciplina como una gracia, porque el Señor nos lleva después a gozarnos en ella, como dice el versículo 11. Si pensábamos que la disciplina no era buena y que parece ahora ser un causa de gozo y no de tristeza. Después va a venir ese fruto apacible, tranquilidad. Uy, Señor, sí, realmente necesitaba que me disciplinaras, necesitaba que me enseñaras. Yo no había visto de esta manera. Cuando vimos la disciplina de primera mano no la entendíamos, pero después la recordaremos con gozo. Vendrá ese sentido de justicia, porque hemos sido forjados, adquiriendo resistencia en la carrera, viendo a Jesús en todo momento. La única manera que tenemos para nosotros avanzar en la carrera, para tener resistencia, es viendo a Jesús en todo momento. Él ya corrió la carrera. Él la hizo con gozo. La consumó, la completó para nosotros, para que nosotros pudiéramos correrla con Él. En la analogía de una carrera, está el atleta en su recorrido y hay personas a su alrededor, no solamente esperando que se caigan, sino hay una persona en especial diciéndole: dale que tú puedes, toma, hidrátate, toma, aquí está la fuente, toma, aquí está la palabra, tú puedes llegar. Y aún nosotros como creyentes debemos saber que esa carrera no estamos solos. Él no nos dejó en el punto de partida y nos vemos allá en la meta. Él está corriendo con nosotros para que la corramos sin cargas, para que dejemos de un lado el pecado, ese pecado que nos asedia, ese talón de Aquiles, para que se lo podamos llevar a Él y nos dé fortaleza, resistencia, como lo hizo con José, como lo hizo con Jesús. Jesús resistió la tentación y después comió. Después vino el gozo. Jesús padeció en la cruz y al tercer día resucitó y vino el gozo de la salvación para nosotros. Familia, ¿es tan importante el talón de Aquiles? Dice 1 Corintios 10:12. Así que el que esté firme, cuídese que no caiga. No podemos darle ni medio centímetro de ventaja en la carrera al talón de Aquiles. Y cuando sintamos que nos está cogiendo ventaja, que nos estamos cansando, que estamos llegando al límite, considerémoslo al que hemos puesto nuestra mirada. Consideremos al que está en la cruz. Él dejó absolutamente todo allí. Y apreciemos cada uno de esos momentos que el Señor nos lleva a ser santificados para Él, a entender la preparación que quiere para con cada uno de nosotros. El Señor solamente está pidiendo algo: fe. Fe en quien estamos viendo, para que podamos afrontar lo que ha de venir, para que nos arrepintamos de nuestros pecados
y que iniciada la carrera, viendo a Jesús, tengamos siempre clara la meta. Jesús no está lejos. Él está cercano a cada uno de nosotros. Y solo tenemos que verlo a Él. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo,